rotacional de es igual a menos la derivada parcial de mi densidad de flujo respecto del tiempo. ¿Ok? Voy a referirme a esta expresión Profa, ¿no le faltaría en el rotacional de H la derivada parcial de D con respecto al tiempo? No, porque estoy hablando de Ampere. Justamente Ok. queremos llegar a Ampere-Maxwell, ¿sí? Entonces, simplemente estoy hablando de Ampere, ¿de acuerdo? Déjenme hablar de la ley circuital de Ampere. Entonces, si le ponemos Ampere-Maxwell, entonces sí es más la derivada parcial de D respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, voy a la ley circuital de Ampere. Digo que matemáticamente es igual a la integral cerrada de H por una diferencial de línea, ¿ok? Y esto es igual a la integral de superficie de J por una diferencial de S igual a la integral de superficie del rotacional de H por una diferencial de S. ¿Ok? Esto es todo aquello que ustedes han revisado de la ley circuital de Ampere al día de hoy. ¿Ok? Entonces, fíjense, tengo por teorema de Stokes, ¿sí? Que la integral cerrada de H por una diferencial de L es igual a la integral cerrada del rotacional de H por una diferencial de S. Pero aquí tengo J. Por supuesto que todos ustedes saben que J matemáticamente la definimos como mi corriente de conducción. Y mi corriente de conducción está definida como la conductividad, sigma, este es un sigma, por la intensidad de mi campo eléctrico. ¿De acuerdo? Coulomb sobre metro cuadrado, por supuesto. J es igual a la conductividad por mi intensidad de campo eléctrico. Entonces, dos definiciones importantes mencionadas en su resumen y en todo lo que ustedes ya tienen de lectura previa. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Flujo de electrones. Pero este flujo que yo tengo acá, este flujo que yo tengo aquí, ingenieros, se refiere, ¿sí? O es directamente proporcional a este valor de conductividad, ¿sí? Este medio tiene que ser un medio conductor, ¿de acuerdo? Solo voy a poner conductor. Por ejemplo, hablaría del oro, hablaría de la plata, ¿de acuerdo? Pero, ¿sí? Conductividad. Mi corriente de conducción depende, es directamente proporcional a este valor, ¿de acuerdo? Para que tengamos vectores, ¿sí? De vectores resultantes, de fuerza resultantes. Si este flujo, si tengo esta corriente, ¿de acuerdo?
Si tengo esta corriente, voy a hablar de H. Aquí se produce H. De manera normal, estoy hablando de la corriente. Normal, ¿sí? A la superficie normal a esta línea. Entonces, digo que la integral cerrada de H por una diferencial de línea es igual a la corriente. ¿De acuerdo? Esa es la ley circuital de Ampère. Regreso acá. La corriente, la densidad de corriente, ¿sí? De conducción. J está definida por la conductividad, por la intensidad de mi campo eléctrico. Si solo me quedo con esta parte, ¿sí? Con estas dos, ¿sí? Y digo que integro las mismas superficies, llegaré a la definición matemática de lo que conocemos. Diré que el rotacional de H es igual a la corriente. Ay, perdóname, sí. Rotacional de H es igual. No, un segundo. Rotacional de H, así. Un segundo. Teorema de Stokes. Lo puedo escribir de las dos maneras, que es la expresión que les puse. Ahora, solo voy a poner la integral de superficie del rotacional de H igual a la integral de superficie de J por una diferencial de S. Si considero superficies iguales y realizo mi integral, llego a esta definición matemática. Rotacional de H es igual a J. ¿Ok? Esa es la ley circuital de Ampère. O la podemos escribir así. La corriente es igual a la integral cerrada de H por una diferencial de línea. Dibujo nuevamente. ¿Qué significa? Que dependiendo del flujo de electrones, de flujo de corriente que yo tengo acá, en esta superficie, ¿sí? Aquí. Mi superficie va a ser transversal. En esta superficie, esta magnitud de este campo, ¿sí? De este campo H, ¿de quién depende, ingenieros? Del flujo de electrones en este instante, en este momento, de esta superficie que yo tengo acá. Y esta superficie tiene características de conductividad. Idealmente hablamos de características de conductividad. Entonces, si yo veo el conjunto, ¿sí?, de las expresiones que ustedes han estudiado, ¿sí?, necesariamente esto es una igualdad, ¿sí? La corriente en una integral cerrada de línea o bien por teorema de Stokes, el rotacional de este campo es igual a ¿quién? A mi corriente de conducción. Ahora,
hay un concepto matemático más que debemos de tener. Esto es ley circuital de Ampère, sin más, ¿sí? De su lectura. Digo, ingenieros, que la divergencia de B es igual con 0, ¿ok? Igualmente, explicado en su resumen de casi todos. Aquí está. Para poder visualizar y poder entender mi concepto, aquí nuevamente. Mis líneas, por favor, estas son líneas rotando, son líneas de campo rotando perfectas, no como las estoy dibujando. Mañana presentamos la... ¿Sí? ¿Qué pasa? Rotan, rotan, rotan. En el entendido de que B es mi densidad de campo magnético y matemáticamente está definida por la permeabilidad, por la magnitud de la intensidad de mi campo magnético. Weber sobre metro. Mu por H, ¿ok? Donde mu es la permeabilidad. Por supuesto que si yo defino esto para espacio libre, sé o tengo que saber que mu es igual a mu 0 por mu r. Para espacio libre, mu r es igual con 1. ¿Ok? Entonces, la densidad de mi campo magnético para espacio libre va a ser igual a mu 0 por h. Por supuesto que nosotros sabemos que es 4pi por 10 a la menos 9. Entonces, Henry sobre metro. Mu por h, donde h es la intensidad de mi campo magnético. Para definir quién es B. B es la densidad de flujo magnético, ¿ok? ¿Cómo podemos visualizar o cómo podemos interpretar la densidad de flujo magnético? Así, la cantidad de líneas, ¿sí? Que fluyen en torno al ejemplo más clásico, que es un imán, ¿no? Estas líneas que se generan de este campo magnético, ingenieros, son líneas cerradas, ¿ok? Son líneas cerradas, líneas de fuerza cerradas. Estas líneas solo tienen la capacidad de rotar, ¿de acuerdo? Solo tienen la capacidad de rotar y necesito cargas positivas y cargas negativas para que esto suceda, lo que significa, ingenieros, que cuando hablo de la divergencia de B igual con 0, estoy hablando de la no existencia, ¿sí? De la no existencia de los monopolos magnéticos. De eso estoy hablando, de la no existencia de los monopolos magnéticos. ¿Qué significa esto? Necesito un dipolo. O por ahí en su lectura decía la no existencia de las cargas magnéticas. ¿De acuerdo? Si yo pudiera hacer esto como el símil, ¿sí? De la definición de mi, de la carga, ¿sí? Cuando tenía yo una carga en el centro, a partir de esta carga, ¿qué pasaba con el flujo? Ah, pues el flujo podría ir en ¿cuántas direcciones? Pues en todas las direcciones, ¿sí? Cargas eléctricas. En este caso,
si yo tuviera que hacer esto, ¿qué es lo que pasa? Pues la alineación de las cargas, inmediatamente, esto que yo tengo acá, no sucede. La no existencia de un monopolo magnético. Si yo divido esto, ¿qué es lo que pasa de inmediato? Existe una realineación, ¿sí? Y nuevamente se forman líneas cerradas en este sentido, ¿ok? Esto sí, esto no. La no existencia de los monopolos magnéticos, divergencia de D igual con 0, ¿de acuerdo? La no existencia, entre comillas, de mis cargas magnéticas. Esto es a lo que yo llamo densidad de flujo magnético. Matemáticamente es igual a mu por h. Entiendo que mu es igual a mu 0 por mu r y mu 0 por h. Ahora bien, para poder seguir con esto, yo necesito decir, ingenieros, necesito recordar varias cosas. Que B, densidad de flujo magnético, va a ser igual perdón, D va a ser igual a epsilon por E. Y un concepto más, J es igual a la conductividad por la intensidad de mi campo eléctrico. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Alineado. Ay, perdón. Lo voy a intentar de nuevo. Alineado significa, ingenieros, que mu epsilon sigma se refieren a quién, a los materiales. ¿De acuerdo? Mu, como ya vi, es igual mu a mu r por mu 0. Epsilon va a ser igual a epsilon r por epsilon 0. Y J, lo tenemos acá, va a ser igual a la conductividad por la intensidad de mi campo eléctrico. Esta permitividad relativa, esta permeabilidad relativa y esta conductividad, ¿de quién dependen? Del tipo de material del que yo estoy hablando. Si hablo del espacio libre, este tiene un valor que es 1, esta tiene un valor que es 1 y este tiene un valor que es 0. ¿De acuerdo? Mu r igual con 1, epsilon r igual con 0 y conductividad igual con 0. ¿Ok? Entonces, reescribo mis expresiones. Acá están definidas como, nuevamente, la divergencia de D va a ser igual a rho de B. La divergencia de B va a ser igual con ¿cuánto? Con 0. El rotacional de H va a ser igual con J. ¿Ok? Hasta aquí yo esperaría
Que dije, sí, maestra, por supuesto que yo sé qué significa cada una de estas expresiones matemáticas. ¿De acuerdo? Voy a hablar de la ley de Ampère-Maxwell. Entonces, ¿qué tengo? Voy a tomar esta expresión, Ampère. Fíjense, ¿qué hizo el gran Maxwell? Aplicó divergencia, que entiendo que ya todos van en su lectura hasta este momento, hasta acá. Va a ser igual. Voy a intentar hacerlo mejor. A la divergencia de J. ¿Ok? ¿A qué es igual la divergencia de un rotacional? ¿A qué es igual la divergencia de un rotacional, ingenieros? Correcto. La divergencia de J es igual con 0. ¿Ok? Imagínense, este fue el gran descubrimiento. ¿Por qué fue el gran descubrimiento? Por la ecuación de continuidad. Encontró una inconsistencia con la ecuación de continuidad. Usando este artilugio matemático, él dijo, la divergencia de J no puede ser igual con 0, porque la divergencia de J es igual a menos la derivada parcial de ρ de b respecto del tiempo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Dice que si tú tienes cargas que se están moviendo, ¿qué generas? Pues densidad de flujo de corriente. Y esto es una ley. O sea, si necesariamente las cargas se tienen que mover para que produzcas, ¿sí? Corriente. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos diciendo acá? Que no tienes cargas que se mueven y aún así existe flujo de corriente. Por lo tanto, esto no puede ser. Esto obligadamente, por esta ecuación, ¿sí? Existe un tema de inconsistencia. No es consistente. La divergencia de J no puede ser igual a 0. Yo necesito que las cargas se muevan para que exista densidad de flujo de corriente. Entonces, ¿qué propuso? Propuso nuevamente rotacional de H es igual a J más la derivada parcial, lo intento, más la derivada parcial de D respecto del tiempo. Nuevamente, corrijo. ¿Ok? Ahí está. No, perdónenme. Perdónenme, me estoy adelantando como 50 pasos. J más un campo. G. Este campo G era un campo desconocido en ese momento que Maxwell lo propuso con la simple y sencilla finalidad de que no se nos hiciera igual con 0. Aplico nuevamente divergencia al rotacional, divergencia de J más la divergencia de G. Esto sigue siendo igual con 0 y ya me queda menos la divergencia de J, por favor. Divergencia de J igual a G, igual a
la divergencia de G. Entonces, con esto estoy diciendo que la divergencia de J ya es diferente de 0, es igual a algo. Ahora, la finalidad es saber quién es ese algo, cuánto vale G. ¿De acuerdo? Pero acordémonos, divergencia de J es igual a menos la derivada parcial de ρ de B respecto al tiempo. Este signo menos de la ecuación de continuidad, si ustedes lo recuerdan, se refiere a que el flujo de electrones va en la dirección contraria a la fuente, es decir, para ser transformado. También podemos tener un signo menos, un signo más. Este signo más se pone más aquí, cuando nosotros en lugar de transformar la energía eléctrica en algún tipo de energía, por ejemplo, mecánica con una licuadora, por un ejemplo, el, el signo es menos porque se transforma. Pero si nosotros almacenamos, esta ecuación tiene un signo, por ejemplo, la definición de un capacitor de nuestros cursos previos. Aquí hay un menos. Voy a sustituir esta igualdad. Bueno, me manda un mensaje de insuficiencia como ha sido toda la mañana. A ver, voy a poner nuevamente divergencia de J es igual a menos la derivada parcial de ρ de B. Por favor, perdónenme por el respecto del tiempo. Todo esto lo tienen ustedes en su libro, por supuesto, en su lectura hecha. Menos, por este menos, de acá, igual a la divergencia de G. ¿Ok? Por ley de Gauss, ¿a quién es igual ρ de B? Menos por menos, más. ¿Ρ de B? ¿A quién es igual ρ de B por ley de Gauss? Ingenieros. ¿Era la carga encerrada entre epsilon 0? Oh, no. Por ley de Gauss, ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss? ¿Ρ de B igual a quién? Por ley de Gauss, ingenieros, no me espanten. Por supuesto, a la divergencia de la densidad de flujo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Aquí. ¿Ρ de B? Igual a la divergencia de D, ¿no? ¿Sí? Ok. Voy a sustituir este menos por este menos más. Ρ de B. Voy a poner la derivada parcial respecto del tiempo de la divergencia de D. ¿Ok? Intercambio operadores rápidamente. La divergencia de la derivada parcial de D respecto del tiempo. Y tengo el valor de G. ¿A quién es igual G? Va a ser igual a la derivada parcial de D respecto del tiempo. Voy a sustituir rotacional de H era igual a J más
Lo intento de nuevo. Más G. ¿Ok? Fíjense. Ampère-Maxwell. Esta es la ley de Ampère-Maxwell. Qué maravilla, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué qué maravilla? Porque esta J que yo tengo acá, sé que es igual a sigma. Lo intento otra vez. A sigma por E. ¿Ok? La conductividad por la intensidad de mi campo eléctrico. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, ingenieros? Si yo estoy hablando del espacio libre, ¿cuánto dijimos que se hacía sigma? ¿Qué 0. valor tiene el...? Exacto. 1. No, 0. ¿A qué es igual la conductividad del espacio libre? 0. 0. Para espacio libre. ¿De acuerdo? Fíjense nomás, el genio de Maxwell dijo, voy a ponerlo en grande. El genio de Maxwell dijo, aún y cuando esta J se haga 0, existen cargas que se mueven en el tiempo y producen ¿qué cosa, ingenieros? Un campo magnético asociado. Es decir, hace más de 200 años, Maxwell hablaba de las telecomunicaciones. Cuando Ampère, ¿sí? Solo hablaba de las comunicaciones, pero conducidas. Aún y cuando la corriente de conducción se haga igual con 0, las cargas van a fluir. Esto que yo tengo aquí se llama corriente de desplazamiento. Corriente de desplazamiento. Entonces, rotacional de H. Va a ser igual a J más la corriente J, que va a ser mi corriente de conducción, y la derivada parcial de D respecto del tiempo, que va a ser mi corriente de desplazamiento. Vectorialmente tengo esto. Tengo corriente de conducción, corriente de desplazamiento. Desfasadas 90 grados. Lo intento de nuevo. Lo vamos a usar, lo vamos a revisar. Profa, una duda nada más. Sí, yo espero que no tenga una, que tenga dos. ¿J vale 0 cuando está en espacio libre? ¿O eso solo va a ser mi...? Ah, ok. J vale 0 en espacio libre, porque la conductividad del espacio libre es igual con 0. No existe conductividad en el espacio libre, ¿ok? Es igual con 0. Ok, profa. La suma de las dos corrientes de conducción más la corriente de desplazamiento es lo que me va a dar el rotacional de H, ¿de acuerdo? Aunque aquí
vale la expresión en el sentido de decir que yo tengo una corriente de desplazamiento y una corriente de conducción. Cuando nosotros hablamos de frecuencias muy altas, ¿qué cosa es frecuencias altas? En el orden de los megas y de los gigahertz, ¿sí? A las 6, 10 a las 6, 10 a la 9. Aparece esta. Es significativamente importante mi corriente de conducción. No podría entender las telecomunicaciones sin la corriente de desplazamiento. Por supuesto, esta expresión que yo tengo acá, que es la ley de Ampere, la ley circuital de Ampere, es lo que ustedes usan en circuitos. Usualmente es a lo que nos referimos con circuitos, ¿de acuerdo? Rotacional de H es igual a J, ¿sí? Corriente de conducción igual a mi campo eléctrico rotando. Entonces, esto fue la gran aportación de Maxwell. Encontrar qué, ingenieros, qué dijo, aún y cuando la corriente de conducción sea igual con cero, las cargas pueden fluir. Aún y cuando yo tengo un medio sin características de conductividad, el flujo de electrones se da. ¿A poco no es extraordinario? O sea, imagínense qué es lo que estos genios estaban pensando para asegurar y aseverar una cosa. Matemáticamente aquí está, esta fue la definición matemática de cómo lo pudo demostrar. Y finalmente, de la práctica son las comunicaciones, de la telefonía celular, telecomunicaciones de su televisión, las telecomunicaciones en general, es decir, comunicaciones a distancias, no cableadas. Ley de Ampere-Maxwell. O sea, también esta ley aplica para los cargadores inalámbricos. No para los cargadores, para las comunicaciones inalámbricas. Ok, profa. Más bien, no aplica, ingeniero, es la ley que las explica. Oh, ok. Es la ley que las explica. ¿Por qué razón? Porque aún y cuando no tengo un medio con características de conductividad y la conductividad en el espacio se hace igual con cero, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que las cargas pueden fluir. Esta es la base de nuestro curso, ¿ok? Esta es la base de nuestro curso. La rotacional de H es igual a J más la derivada parcial de D respecto del tiempo. Ahora, retomo. ¿Ahí ya me escucha? Ok. Hablo al vacío. El vacío es ausencia de materia, ¿verdad? Nosotros hablamos al espacio libre. Ok. Divergencia de D igual a rho de B. Ley de Gauss para campo eléctrico. Divergencia de B, fea B, igual a C, la no existencia de los monopolos magnéticos. Gauss. Campos
electrostática, magnetostática. Un campo, si las cargas se mueven, ¿qué generamos, ingeniero? Si el campo eléctrico se mueve, ¿qué estoy generando? El rotacional ¿de quién? De un campo magnético. ¿Ok? Ley de Ampère-Maxwell. ¿Cuál fue la gran aportación de Maxwell, ingenieros? Por lo que lo llamamos padre de la teoría electromagnética, la corriente de desplazamiento. ¿Ok? ¿Sí? ¿Pueden hacer sus anotaciones, por favor? Necesito que me pongan un enunciado para divergencia de D, un enunciado para divergencia de B, divergencia de D, densidad de flujo eléctrico igual a ρ de B, divergencia de B, densidad de flujo magnético, rotacional de H es igual a ¿quién? A J más la derivada parcial de D respecto del tiempo, corriente de conducción, corriente de desplazamiento. Necesito un enunciado para cada una de estas expresiones. Adelante, por favor.
Mande. Ingeniero Agustín. Sí, profesora. Léame su enunciado. Divergencia de B igual con 0. ¿Qué dice? Ábrame su micrófono. Divergencia de B igual con 0. ¿Qué dice? ¿Qué escribió? Mande. Ingeniero Agustín. No le escucho. Abre y cierra su micrófono. Ciérrelo y vuélvalo a abrir, por favor. Quiero saber qué enunciado puso en divergencia de B igual con 0, por favor. Vuélvalo a abrir y le escucho. No lo escuchamos, ingeniero Agustín. Necesito que se acerque más a su micrófono. Hagamos algo. Ajústeme su nivel de volumen, porque sí lo escuché al inicio. Estoy muy impresionada con lo que hace Troy. Muy impresionada, ingeniero Troy. Ok, ingeniero Agustín, cerramos micrófono. Ingeniero Dante, por favor, ábrame su micrófono. ¿Qué pasó? Hola, buenos días, ingeniero Hola. Dante. Por favor, divergencia de B igual con 0. ¿Qué dice? Pues, no le puse nada. ¿Por qué? Es que no sé. ¿Cómo? A ver, Bueno, es de que la... no, o sea, sí con mis propias palabras, Ajá, ¿por no sé qué qué no? ponerle. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo con divergencia de B igual con 0? Espérenme, le voy a mostrar la pizarra de nuevo. Por favor, mientras se abre,
Si no puedo hablar de la interpretación, si no puedo interpretar, por favor, aquí está, ingeniero. ¿Qué dije? ¿Qué significa la divergencia de B igual con 0? ¿Qué pasa con las líneas? ¿Cómo dije que eran estas líneas? Cerradas. Cerradas, ¿de acuerdo? Las líneas son cerradas, trayectorias cerradas. En un campo magnético, las trayectorias son cerradas. Y si las trayectorias son cerradas, ¿qué significa? Que no divergen, ¿sí? Y que no diverjan significa que yo, para tener la definición de densidad de campo magnético, ingeniero, ¿qué es lo que qué es lo que no existe? El concepto de un monopolo magnético. Estoy hablando de dipolos. ¿Por qué dipolos? Porque tengo cargas positivas y cargas negativas. La no existencia de los monopolos magnéticos. Las líneas de fuerza de un campo magnético son líneas cerradas. Por lo tanto, por el tema de Stokes, si mi integral, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Una integral que cerrada. Si yo tengo una integral cerrada, si yo tengo una línea cerrada de acuerdo a lo que hemos visto todo este tiempo, ¿qué es lo que pasa con ese campo? Mi campo solo tiene la capacidad de ¿qué, ingeniero? De rotar, no de diverger. Por eso la divergencia de B es igual con 0. ¿Sí, ingeniero Dante? Sí. A ver, escríbalo, por favor. Regreso con usted. Ok. Ingeniera Mariana, por favor, ¿puede abrirme su micrófono? Mariana Paula. Profesora. Gracias, Mariana. Por favor, dígame qué dice la ley de Ampère-Maxwell. Sí. Permítame, es que lo puede Claro. volver a repetir, es que mi internet está fallando. Sí, ¿qué dice la ley de Ampère-Maxwell? Ok. Sí, permítame tantito. Sí. Qué feas letras. Podría ser que cuando se propagan las ondas, bueno, es que no sé cómo explicarlo. Esfuércese, esfuércese. Yo le ayudo. Ajá. Bueno, cuando se propagan las ondas, como habíamos dicho que sin un medio, bueno, sí, sin un medio. Sin un medio conductor, ajá. Ajá. Es que hasta ahí llegue. Ok, a ver. De nuevo, ingeniera Mariana, fíjese. Rotacional de H es igual a J más la derivada parcial de D respecto del tiempo. Tengo que la derivada parcial de D respecto del tiempo dice que las cargas están moviéndose. Y tenemos otra corriente que se presenta, que es mi corriente de conducción. ¿De acuerdo? La suma de la corriente de conducción más la corriente de desplazamiento vectorialmente sería esto. Mi corriente de conducción y mi corriente de desplazamiento, sumados vectorialmente. Este flujo de electrones que me genera, ingenieros, un campo magnético rotando. La suma de la corriente de conducción más la corriente de desplazamiento, ¿sí? ¿Qué me genera?
un campo magnético rotando. Ley de Ampère-Maxwell. ¿Cuál fue la gran aportación de Maxwell? Sumar esta corriente de desplazamiento. Esa fue la gran aportación del señor Maxwell. ¿Y por qué fue la gran aportación? Pues porque dijo, aún y cuando yo no tenga, ¿sí?, una corriente de conducción, aún y cuando esto desaparezca para el caso específico del espacio libre, ¿qué va a pasar? Aún así, las cargas moviéndose se pueden mover las cargas y van a generar un campo magnético asociado. Ingeniera Paola, ¿sí? Sí, profesora, sí, ya. Ok. Gracias. Bien. Ok, veamos. Voy a dejar hasta aquí la presentación. Me falta una sola, que es la ley de inducción de Faraday. La vamos a revisar mañana. Vamos a tener las 4 ecuaciones. Ingeniero Troy, dígame. Profesora, disculpe la pregunta, yo sé que no tiene que ver, pero es que cuando estaba el doctor en la presentación de Faraday, al inicio él Sí. comentó algo de la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, Ajá. mi pregunta es, bueno, ahorita que estamos hablando de divergencia y todo eso, el doctor no tocó el tema esa vez. No, todavía no hablamos de teoría de la relatividad, pero más adelantito vamos a dar una plática rápida. No, todavía no lo tocamos, ingeniero Troy. ¿Sí? Pero, bueno, ¿le puedo preguntar algo rápido? Sí, pregúnteme algo rápido. O Usted me puede vamos. preguntar lo que sea porque está en un poste del C5. Me tiene muy impresionada, ingeniero Troy, muy, muy impresionada. Dígame, por favor. O sea, es que, ¿cuándo se va a conectar el doctor? Mañana se va a conectar el doctor. ¿Lo podemos discutir mañana? Sí, mañana lo podemos discutir. Yo preferiría que no habláramos de la teoría de la relatividad todavía, porque primero necesito hablar de la teoría electromagnética. Pero sí, en un ratito abrimos un paréntesis, ingeniero Troy. O sea, ok, porque se está hablando de que las cargas se mueven, o sea, el espacio y el tiempo lo deforman, ¿no? No, bueno, sí, por supuesto. O sea, hablamos de otro tipo de teorías que en este caso, las cargas no se deforman. O sea, lo que fluye a través del espacio, ingeniero, ¿sí? ¿Qué cosas son? Electrones, cargas moviéndose, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy generando? Estoy diciendo que una vez que las ondas, que es a lo que vamos, una vez que yo genero una onda electromagnética, ¿sí? Una vez que el campo electromagnético está viajando a través del medio, ¿sí? Este campo, que en principio lo vamos a generar por una antena, que es lo que va, una vez que está en el espacio, esa corriente de desplazamiento que se está moviendo, si se mueve, ¿qué genera? Un campo magnético asociado. Disculpe. ¿Sí? Un campo magnético asociado. Cuando mi carga se mueve. Ya no escucho, disculpe. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, sí lo escuchamos. A ver. Perdón. Profesora, no escucho nada. ¿Sí me escuchan? Ya no me escucha porque no estoy hablando. A ver. Este dibujo no es el mejor. A ver, cierre su cámara y le va a ayudar más. A ver. Más adelante, todavía no estamos listos. Cuando una antena, ingenieros, entra en resonancia, lo que nosotros vamos a hacer
es que vamos a mandar al espacio una onda, ¿de acuerdo? En principio, voy a decir que es el campo eléctrico. Asociado, voy a tener al campo magnético. Asociado, el movimiento del campo magnético me va a generar campo eléctrico. Este campo eléctrico moviendo me va a generar este campo magnético, ¿de acuerdo? La imagen no es la mejor, pero es transmitir la idea. O sea, una vez que yo mando al espacio una onda, esta onda electromagnética va a viajar por siempre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se autosostiene. ¿Cómo? Por la definición de las dos expresiones. ¿Cuáles dos expresiones? Las expresiones de Maxwell. Por supuesto. La divergencia. Aquí están. Si esto se mueve, esto se genera. Si esto se genera, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se genera este campo. Si esto se mueve, se genera. Y si esto se mueve, ¿qué se genera, ingeniero? Esto otro. Es decir, cuando un campo magnético se mueve, ¿qué se genera? Un campo eléctrico. Para allá vamos. Necesito paciencia. El Sí, dibujito profesora. más simple es este. Déjeme terminar y ahorita un segundo. A ver. Si esto se mueve, si mi campo magnético se mueve, ¿qué voy a inducir, ingenieros? Un campo eléctrico. Si mi campo eléctrico se mueve, si este campo eléctrico se mueve, ¿qué se genera? Un campo magnético de menor intensidad y de sentido contrario. Y lo mismo, campos variantes en tiempo. Para que exista esto, necesito que exista esto. Entonces, la ley de Ampère, Maxwell, la ley de inducción de Faraday. ¿Cómo podemos explicar nosotros las ondas electromagnéticas? Simple o difícil, dependiendo de las ganas que tenga de entenderlo. Leyendo. Los campos, ¿sí? Los campos son interdependientes. Mi campo eléctrico moviéndose genera mi campo magnético, pero este campo magnético a su vez moviéndose, ¿qué me va a generar? Un campo eléctrico. Este eléctrico moviéndose, ¿qué me genera? Un campo magnético. Es la manera en cómo nosotros vamos a entender la propagación de las ondas, ¿de acuerdo? Bien, a ver. Tarea. Voy a pedirles, ya envié su liga de su presentación. Van a subir hoy, no una presentación, van a subir un resumen de los puntos que les dejé, un resumen a mano, lo van a enviar. Cuando nosotros terminemos de explicar las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Van a trabajar por equipos y me van a enviar una presentación con la plantilla que ya tienen en la mano. Lo voy a hacer al revés ahora. En lugar, ingenieros, de
que ustedes me hagan su presentación. Ahora voy a esperar, yo voy a poner la presentación, vamos a explicar la presentación, vamos a explicar las ecuaciones. Una vez que estén esto, van a trabajar en equipo y ustedes me van a hacer su presentación, con la intención de que la presentación sea únicamente la culminación del conocimiento. La evidencia que necesito que suban el día de hoy es un resumen, ¿sí? En su cuaderno, le toman una fotografía y me lo envían. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesora, de los 4 puntos. De los 4 puntos. Ya mañana veremos ley de inducción de Faraday, haremos una recapitulación de las expresiones y seguiremos adelante. Haremos un ejercicio rápido y seguimos. Necesito que lean sin televisión, sin novio, sin ninguna distracción. Sé que ahora somos multitareas y que ven la tele, revisan su celular y además resumen. Solo mis alumnos tienen esa capacidad. Yo les pido que se concentren una hora. Después de esta explicación, van ustedes a tener de verdad claridad diferente respecto de las ecuaciones. Solamente esta semana estaremos con ecuaciones de más. La siguiente semana vamos a resolver las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Variable compleja. Ecuaciones diferenciales de segundo orden, variable compleja, raíces imaginarias, ¿sí? Vayan echando una revisadita. Bien, sin más, les agradezco su tiempo. Nos conectamos mañana. Cuídense, por favor, les mando un abrazo a todos. Profesora, Ingeniera Fernanda. sí, tengo una pregunta rápida. Por supuesto. Adelante. ¿Esto lo vamos a subir durante el transcurso del día? Su resumen de las ecuaciones en su libreta lo van a subir en el transcurso del día. Me parece que les dejé hasta las 12 de la noche, ¿no? Ok, sí. Bueno, okay. Sí, gracias. A ustedes. Cuídense, ingenieros. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. No, profe. Bien. Abrazo para todos, ingenieros. Nos vemos mañana. Cuídense, por favor. Hola, hasta luego. Bye. Cuídense, por favor. Bye.